Hola, buen día para todos. Bienvenidos a este taller y pequeña práctica o laboratorio de hashing. Esto es una función que se utiliza para determinar una huella digital de un archivo, de una contraseña, de una cadena de caracteres, de texto, de cualquier cosa que necesitamos. Esto nos da una salida alfanumérica de una longitud fija que se representa el resumen del consolidado de lo que tiene ese archivo, ese texto que nosotros le corrimos la función. Como podemos ver aquí en la imagen, cualquier archivo que nosotros tengamos le corremos una función hash y esta nos va a arrojar un valor único, que es una cadena de caracteres que tiene una longitud fija de acuerdo con el algoritmo que nosotros estemos utilizando. No es posible obtener la información original con el resultado del hash, ya que esta es una función que se corre en un solo sentido. Hablando un poco de los algoritmos que podemos utilizar, aquí tenemos algunos destacados como MD2, MD4, MD5. Estos producen valores de hash de tamaño de 128 bits y van aumentando con el nivel de complejidad. Tipo SHA-1, SHA-256 y SHA-512, siendo SHA-1 y SHA-256 los más utilizados. En este tipo MD5 es el más utilizado. Estos son denominados Secure Hash Algorithm y está diseñado para hacer funciones de hash, para certificados digitales. Producen valores de 160 bits, 256 o 512 bits. Haval o Aval utiliza, hace hash de tamaño variable y es una modificación de MD5 y procesa bloques de 1024 bits. También produce valores desde 128 hasta 256 bits. Tiger o Tiger es más rápido que MD5 y que SHA-1 y produce valores de hash de 192 bits. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un documento, le aplicamos una función hash y el resultado va a ser una cadena de caracteres. De tamaño va a ser diferente de acuerdo con el protocolo que nosotros utilicemos. El hash es una huella digital de un archivo, de un texto, de algún elemento que estemos manejando. Se utiliza mucho en el cifrado y en la criptografía, tanto para garantizar que un mensaje no haya sido alterado, que siga siendo íntegro en cuanto a que no ha sido modificado. Se utiliza mucho en las comunicaciones, en las firmas digitales, en la informática forense, en la ciberseguridad también para verificar la información que tiene un archivo malicioso, no tomar la muestra, sino que con la huella digital podemos verificar qué actividades ha realizado este archivo malicioso. Así que iniciemos. En la guía ustedes van a encontrar la información para poder descargar esta herramienta que se llama HashCalc. También vamos a utilizar un sistema operativo Linux o Ubuntu. Aquí tengo disponible una versión de Ubuntu. Ustedes pueden utilizar la versión que más les convenga para poder calcular el hash de un archivo. Vamos a hacer dos pruebas. Una, vamos a verificar el hash de una cadena de caracteres, un texto. Y para la otra, vamos a calcular el hash de un archivo. Así que iniciemos. Aquí tengo un archivo que se llama calcular hash. Vamos a guardarlo y tiene este contenido, ciberseguridadinlinea.com. Aquí con la herramienta HashCalc vamos a copiar este texto. Podemos calcular tanto si es el hash de un archivo, si es un texto, un string o si es un tema hexadecimal. Si le ponemos text string, aquí podemos poner el texto y nosotros vamos a darle un check o a seleccionar qué tipo de algoritmo queremos utilizar para que nos traiga el hash. En este caso está seleccionado MD5, SHA-1, SHA-256, pero podríamos habilitar SHA-512, Tiger o cualquier otro que nosotros queramos para que haga el cálculo. Recordemos que el hash al final es una cadena de longitud fija de caracteres que nos va a representar la huella digital a lo que le estamos corriendo la función hash. No es posible tomar el contenido original del texto o del archivo haciendo como un reversing de la función hash, ya que funciona en un solo sentido. Así que vamos a calcular el hash para este texto que se llama ciberseguridadinlinea.com.
Aquí tenemos el hash, tenemos el resultado en MD5, en SHA-1 y en SHA-256. Vamos a copiar el resultado del SHA-1, aquí tengo otro archivo con los resultados donde se puede comparar qué estamos obteniendo. Entonces, resultado del hashing. Para ciberseguridadinlinea.com del texto original obtenemos este hash. Vamos a modificar el texto. Ahora vamos a ponerle .com.co y vamos a volver a calcular. Tenemos un nuevo hash. Vamos a basarnos en el SHA-1 y verifiquemos que el SHA-1 para el texto modificado es este mismo. Cada vez que modifiquemos el texto vamos a obtener un hash diferente. De igual manera un archivo, ya sea un video, una imagen, un archivo de texto, cualquier otro elemento. El hash representa el estado que tiene en ese punto y en ese momento el elemento o el archivo. Si se hace alguna modificación, cambia. Vamos a hacer la prueba ahora con el archivo. Este archivo se llama calcular hash. Lo tengo en el disco D, vamos a buscarlo, vamos a decirle file. Aquí en D está el archivo, se llama calcular hash. Si le damos a abrir, vamos a tener igual seleccionado MD5, SHA-1, SHA-256. Le damos calcular y este es el SHA-1, en este caso para este archivo que estamos viendo, un TXT. Si vamos a compararlo con los resultados que ya tenemos aquí, tenemos que el hash del archivo original es este mismo que aparece acá. Vamos a modificar este archivo y vamos a ponerle .com.co. Vamos a guardarlo de nuevo. Vamos a volver a correr el hash. Vamos a darle calcular y vamos a obtener un hash completamente diferente. Cualquier modificación que sufra el elemento va a cambiar la huella digital. Esto, si es la misma huella digital, nos garantiza que no ha sido manipulada. La información, la evidencia, el archivo, el paquete, bueno, etcétera, lo que queremos, comprobar su integridad. Así que aquí tenemos un hash totalmente diferente. Vamos a ir a sistema operativo Ubuntu para hacer la prueba también de calcular un hash tipo SHA-1. Entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo. Vamos a crear un archivo en Ubuntu, un archivo de texto. Pueden poner el texto que ustedes quieran o el texto que nosotros pusimos. Y lo que van a hacer es ir al terminal y correr un comando para poder sacar el hash, el sum. Lo llaman checksum. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos un archivo de texto que contiene la palabra ciberseguridadinlinea.com.co. Vamos a dejarlo en .com. Vamos a guardarlo. Este archivo está guardado en el home del usuario que estamos utilizando, que es el usuario ciber. Déjenme, les amplío esto para que se vea un poco mejor. Hacemos un zoom. Muy bien, ya se ve un poco mejor, más grande, así que vamos a tomar el valor del hash. Entonces lo que hacemos es decirle que vamos a hacer correr la función hash tipo SHA-1, vamos a darle zoom y luego vamos a darle la ruta del archivo. Entonces este está en home, el usuario se llama ciber y el archivo se llama igual calcular hash. Este archivo que tenemos acá se llama calcular hash. Ya lo guardamos y vamos a correrlo. Aquí tenemos el SHA-1 de este archivo. Este es el valor del SHA-1. También podríamos calcular el SHA-256 o el MD5. Entonces vamos a modificar de nuevo el archivo. Vamos a ponerle .com, cualquier otra cosa, .etc para dejarlo totalmente diferente. Vamos a guardar y vamos a volver a calcular el SHA-1 de este archivo. Aquí tenemos el SHA-1 y vemos que es totalmente diferente. Voy a cambiar la escena y tenemos totalmente diferente el hash para el estado original donde decía únicamente ciberseguridadinlinea.com tenemos un valor y para
cuando lo modificamos tenemos un valor totalmente diferente. Esta es una forma muy práctica y fácil de calcular el hash y de verificar si algún archivo ha sido modificado o alterado. Si queremos subirlo, enviarle la información a alguien, lo que hacemos es tomarle el hash, compartirle el hash y cuando la persona lo obtenga, ya que el mensaje pudo haber viajado a través de un medio inseguro como es internet, la persona del destino podría verificar que el hash sea el mismo para poder certificar que no haya sido alterado o modificado. Ahora vamos a hacer la prueba con una imagen. Tenemos esta imagen que se llama CEH5. Vamos a calcular el hash. Este está en descargas. Vamos a seleccionar la imagen y vamos a calcular el hash. El SHA-1 de esta imagen vamos a copiarlo. Aquí lo tengo en un archivo, es este, que termina en 16. Ahora vamos a modificar la imagen. Vamos a hacerle un pequeño cambio, puede ser adicionar una letra en la parte baja y vamos a darle guardar. Ahora volvemos a correr el hash para el archivo, para la imagen, y ya la huella digital al correr la función hash es totalmente diferente. Mira, tenemos una huella totalmente diferente. Esto nos quiere decir que el archivo ha sido modificado, ha sido alterado, no es el mismo que originalmente se pudo haber compartido. ¿Qué sucede si le damos eliminar el cambio? Le damos atrás, deshacemos el cambio y guardamos de nuevo. Veamos si el hash sigue permaneciendo igual. Damos calcular y tomamos de nuevo el SHA-1 y tenemos que sí es el mismo hash. Entonces pudo haber sido alterada, modificada, pero luego quedó de nuevo en su estado original. Aquí podemos verificar cómo el hash nos ayuda a identificar si un archivo, un recurso, una imagen, una cadena de caracteres o un archivo, etcétera, fue modificado o alterado. Otro ejemplo de estos hashes es poder buscar un artefacto malicioso. Con esta información también se puede buscar malware si alguno de estos archivos tiene relación en su huella digital con comportamientos maliciosos. En alguna central de inteligencia o central de información de ciberamenazas podríamos saber si hay la presencia de algún archivo malicioso. El hash de otro archivo o código malicioso, como les comentaba, estos hashes nos ayudan a poder identificar si un elemento, un artefacto con comportamientos maliciosos se ve en algún lugar de la infraestructura de la red a través del análisis de logs, de los EDRs, de los firewalls de siguiente generación y demás. No es necesario tener el archivo de la muestra, sino que con el hash podemos obtener mucha información de una muestra. Entonces, por ejemplo, aquí en VirusTotal podemos hacer la búsqueda del hash. Este es el hash de una muestra maliciosa, es tipo SHA-1. Aquí muestra que 44 de los 68 proveedores que tienen aquí anti-malware lo reconoce como malicioso. ¿Qué tipo de reconocimiento? Vemos los detalles. Vemos el MD5 del archivo, el SHA-1, el SHA-256, el virtual hash, el historial, la primera vez que lo reportaron, el último análisis que se realizó, cuáles son los nombres del archivo. Generalmente son nombres malintencionados para poder engañar a los usuarios a través de campañas de phishing y sitios web maliciosos. Aquí tenemos más detalles, las relaciones, muestra cuáles son los dominios con los cuales se comunica, establece comunicación, cuáles son los nombres DNS que resuelve. Este .docsdns.org es muy conocido porque es un servicio de DNS gratuito por el cual los cibercriminales lo utilizan para poder hacer un tema de anonimización, poder apuntar sus direcciones IP a un nombre específico para desplegar sus campañas maliciosas en su propia infraestructura. Este es un servicio de DNS gratuito que es muy utilizado por malware, algunas de las direcciones IP contactadas. También con este hash podríamos ir a buscar si hay muestras de archivos a través de una sandbox donde se haya hecho análisis dinámico de malware para tener más información del comportamiento de este artefacto. Aquí tenemos este archivo que tiene este SHA-1,
Es el que estamos viendo, el hash es el mismo que estamos buscando y nos muestra mayor información. Este Hybrid Analysis es un sitio público para poder correr muestras de sandbox y analizar malware de forma dinámica. Este se denomina que es malicioso y aquí nos muestra todas las actividades maliciosas, cuáles son las técnicas y tácticas del Mitre que son utilizadas por este artefacto, persistencia, ejecución, evasión de control, cuáles son los dominios que resuelve o las direcciones IP con las que intenta comunicarse. Aquí nos va a mostrar esta información, esta es la dirección IP con la que intenta comunicarse. Aquí está de nuevo un dominio o un FQDN relacionado con docsdns.org con servicios de anonimización y bueno, aquí encontramos todos los demás comportamientos maliciosos únicamente teniendo el hash de un archivo. Entonces recuerden, utilizamos hashcal para calcular el hash tanto de strings de texto, podemos hacerlo también con información hexadecimal, también podemos hacerlo con archivos. Cada vez que se modifica un archivo cambia el hash que se toma, la función hash no es la misma, así que eso nos puede ayudar a verificar si algo fue alterado. Se utiliza mucho en informática forense, en criptografía, en ciberseguridad, en threat hunting, en threat intelligence para detectar la huella digital de un artefacto malicioso y poder compartirla con el resto del mundo, el resto de equipos de ciberseguridad. Y también hicimos la búsqueda en Ubuntu de calcular igualmente el hash para un archivo. Entonces, esperamos descarguen estas herramientas, puedan hacer la prueba, calculen sus propios hash y nos vemos en un próximo laboratorio. Gracias.